Bueno, colegas, este nuevo video sobre condensadores. ¿Qué es un condensador? Según los libros, los condensadores son elementos que almacenan cargas eléctricas. Entonces, habíamos tomado el ejemplo anteriormente de una alberca con, con agua. Decíamos que la alberca almacenaba litros de agua. Los condensadores almacenan microfaradios. Los condensadores almacenan cargas eléctricas. La unidad de medida de los condensadores son los faradios. Y se dividen en escalas con micros, nanos y picofaradios. Microfaradios que se representan con una U y una F, picofaradios y nanofaradios. Entonces son las unidades de medida de los capacitores o condensadores. Algunos colegas tienen la costumbre de llamarlos filtros y no son filtros. Los filtros son otros componentes que vamos a ver más adelante. Son otros componentes electrónicos. El nombre normal de ellos son condensadores. También vemos ahí en el microscopio un condensador como el que vemos en esta parte que dice 103 café, que algunos les decían que lentejas porque tienen la forma de una lenteja, pero son condensadores cerámicos. Entonces lo que vamos es mirando acá y es aclarando todo. Acá tenemos un condensador SMD. ¿Qué significa SMD? Yo creo que todos debemos conocer ya este término a estas alturas del curso. Son componentes de montaje superficial, entonces ese condensador que tenemos ahí es de montaje superficial. Existen de más tamaños y existen condensadores como los que vemos de montaje superficial. Vemos acá diferentes tipos de condensadores: un condensador cerámico SMD de montaje superficial, y tenemos un condensador de tantalum y un condensador electrolítico SMD de montaje superficial. Entonces, y los condensadores que tenemos aquí a la vista en el microscopio son con condensadores normales que tienen sus pines de agarre en el board, que tienen que tener su huequito, su agujero para poder ser insertados ahí, debidamente soldados después. Los que vemos al otro lado, que son los del cerámico, el de tantalio y el electrolítico que vemos ahí, son condensadores de montaje superficial. Que les vaya quedando claro este tema. Cuando un condensador se infla, como los que vemos ahí en la imagen, toma esa posición. Normalmente hay que ir plano, como el que vemos acá sin la línea, y de esos condensadores suelen soplarse de esa manera debido a las altas alturas que manejan ciertos circuitos, como en computadores portátiles, en monitores que están todo el día prendidos y de pronto están en zonas de bastante calor, así como hace calor acá donde yo estoy viviendo, entonces son partes donde esos condensadores se tienden a deteriorar más rápido debido a las altas temperaturas bien del medio ambiente. Bueno, entonces tenemos que tener en cuenta todos estos factores. Acá vemos una cantidad de condensadores de diferentes formas de montaje normal. Vemos acá el cerámico, que tienen ahí una figura de 10, tenemos uno que dice 7, tenemos uno que dice 51 y tenemos uno que dice 15, tenemos uno que dice 103. Son condensadores cerámicos. Ese que dice 224 son condensadores de poliéster. Hay condensadores electrolíticos en esa figura, y hay unos que parecen un potenciómetro, que son condensadores variables, utilizados muchas veces en los radios, que es el condensador que sintoniza las frecuencias en los radios analógicos que teníamos hace bastante tiempo. Hoy en día esas frecuencias las puede manejar un integrado, pero antiguamente las manejaba un condensador variable, que normalmente llamamos variable. Bueno, en fin,
Pasamos ahí un poquito por la historia de los condensadores, viendo condensadores de varias maneras o capacitores. No se les dice filtros para que ese término filtro vaya siendo abolido de nuestro vocabulario técnico. No se dicen lentejas, se dicen condensadores cerámicos para que también vayan cambiando esa terminología que tenemos nosotros los técnicos, que es una terminología que no debería ser así. Tenemos, ahí está el condensador, los mismos que tenemos ahí en la fila, dice que es de 10 microfaradios a 400 voltios. Los 400 voltios es los 10 microfaradios es la capacitancia y los 400 voltios es el voltaje que aguanta ese condensador. El que tenemos en el microscopio dice 50 voltios, o sea que aguanta hasta 50 voltios. O sea que ese condensador puede estar en un circuito de 6, 10, 12, 20 voltios, de 30, de 40 voltios, pero no puede estar en un circuito que supere ese voltaje, porque si ya supera el voltaje de 50 voltios, ¿qué pasa con el condensador? Se va a estallar. Entonces, para tenerlo en cuenta, por ejemplo, ese que tenemos ahí que dice 103, esos 103 son nanofaradios. Entonces, esos 103, ¿qué indica el 3? El 3 indica que son 3 ceros que tiene, entonces serían 10.000 nanofaradios. En nomenclatura de pronto, pues ahí en el material que vamos a estar viendo de la unidad de condensadores va a estar más explicado este tema, no vamos a profundizar mucho en él, pero pues quería que conocieran esa parte. Volvemos por acá. Aquí también tenemos ya tenemos varias gamas. Aquí tenemos unos condensadores de tantalio, también tenemos condensadores electrolíticos y tenemos unos condensadores de montaje superficial. Normalmente los podemos ver en los computadores, y tenemos unos condensadores acá de un color como negro, muy parecido a la resistencia. Entonces por eso es que cuando nosotros trabajamos tarjetas como las de los celulares, de las tablets, de los computadores portátiles y aún de los televisores nuevos que están saliendo, es muy importante tener el diagrama esquemático, porque hay elementos que parecen, a simple vista yo diría que estos elementos que están acá en el segundo renglón de los SMD fueran resistencias por su color, pero si vamos a ver el plano, son condensadores SMD que tienen la misma apariencia de las resistencias. A simple vista estos últimos de acá podríamos decir que son diodos porque tienen una rayita gris, que es un tema de diodo, lo vamos a ver más adelante, pero son condensadores. Entonces por eso, para estar más seguros de qué elemento es importante manejar lo que son diagramas esquemáticos y el multímetro, porque con las medidas también podemos deducir qué tipo de componente es el que tiene la tarjeta. Espero que este tema quede bien claro. Vean, acá hay también otros condensadores de tantalio. Entonces podemos mirar que son muy similares a los diodos, que los diodos vienen de un tono y traen una línea de otro color, la mayoría de veces gris, así como está este condensador ahí, indicando el ánodo y el cátodo. Normalmente los vemos de este color. Cuando vemos un condensador de este color, de un color crema, son los que normalmente vemos en las tarjetas, y este condensador son los que vamos a ver mucho en esos circuitos electrónicos, son de un color crema. Si ese condensador en la parte de encima varía su tonalidad vista por el microscopio, podemos deducir que el condensador puede estar averiado o recalentado, y puede ser ese el causante de alguna falla, de que el aparato no arranque, que el teléfono o lo que estemos mirando no arranque porque está defectuoso ese condensador. Si de pronto vemos una fisura o una línea blanca encima, podemos decir que el condensador se explotó internamente, y podemos decir que ese condensador está defectuoso, y podemos medirlo, y muchas veces marca en corto.
¿Qué pasa con los condensadores? Entre sus pines no debe haber continuidad. Si hay continuidad, el condensador está en corto o hay algún elemento que lo está mandando a tierra en el mismo circuito. Quiero que esto quede bien claro. Ahí ya miramos todos los condensadores, miramos gran parte, gran variedad de condensadores, los de tantalio, que son estos. Miramos los cerámicos, que son estos blancos, tipo como color gris, porque también hay unas bobinas que son muy similares a ese color, y unos fusibles también que vienen de ese color. Entonces tenemos que tener en cuenta eso, lo que les digo siempre, tratar de aprender a manejar bien el esquemático. Bueno, condensadores vistos en el plano, encontramos este símbolo cuando no son polarizados, y encontramos este símbolo con un positivo y un negativo cuando vienen con polaridad. Entonces esos son cuando viene variable, una flechita encima, esos son las simbologías de los condensadores. Eso es lo que normalmente van a encontrar en un plano, y siempre van a encontrar de qué voltaje es el condensador y los microfaradios. Por ejemplo, el que tenemos ahí en el S dice que son 10 microfaradios y 50 voltios. La mayoría de multímetros no tiene escala de microfaradios, pero si yo acerco este acá, aparece la escala de microfaradios. Pues no es una escala muy alta, pero alcanza a medir cierto nivel de microfaradiaje. Entonces, ¿cómo hacemos para medir un condensador en un circuito? Que eso es lo que ustedes más o menos, eso es lo que más interesa en este curso, aprender a manejarlo sobre los circuitos. Aunque hoy estamos viendo solo el componente y más adelante vamos a trabajar bastante lo que son mediciones sobre circuito, voy a adelantarme un poco para que este video sea un poco más interesante, y vamos a estar mirando si nosotros colocamos en la escala de continuidad audible, lo que podemos detallar al medir un condensador de estos. Vamos a medirlo por acá. Sonó, al darle la vuelta estoy invirtiendo las puntas. Entonces, ¿qué es lo que hago? Si yo tengo el condensador ahí, lo que estaba haciendo, porque de pronto con el... Entonces, ¿qué es lo que hace? Cuando yo coloco las puntas acá, suena así, y cuando doy la vuelta suena, que nos está indicando que el condensador carga y descarga. Pero para hacer una medida más exacta de un condensador podemos utilizar el multímetro analógico. Vamos a calibrarlo acá un poco. Vamos a poder utilizar el multímetro analógico, y cuando yo marco las puntas me hace esto, y cuando yo le doy acá, al contrario, él baja a ceros. Quiere decir que el condensador está de una manera, está acumulando el voltaje, y cuando invierto las puntas se descarga. Esto nos indica que este condensador está haciendo su carga y descarga normalmente. Pero traje este multímetro acá porque les decía la importancia de trabajar lo que es el multímetro análogo en varias medidas. Entonces, para medir condensadores es muy importante el multímetro análogo para darnos cuenta si la carga y descarga está bien. Voy a colocarlo por este lado que se ve mejor, porque el nivel de luz acá me está molestando. Entonces, les sigo comentando sobre el cuento de los condensadores. El multímetro análogo es muy importante, se da en la escala de resistencias, y sirve para ir midiendo ese tipo de condensadores. Entonces, si yo tomo el condensador cerámico, ahí está en la escala de continuidad, y vamos a hacer la misma medida. Como maneja un poquito más menos de carga, no nos va a dar ninguna medición por ninguno de sus pines. De pronto el otro, porque ya maneja un poco más de carga, nos medía, pero en la mayoría de circuitos no nos va a marcar continuidad entre sus pines, ni nos va a dar sonido, ni nos va a dar nada.
El, 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 el electrolítico si nos marca cuando carga y cuando descarga en escala de continuidad. Pero entonces como este tiene una escala bajita de, entonces vamos a ver ahí pasó a diodos porque ya está rango y ahí pasó a nanofaradios porque ahí ya aparece NF y vamos a medir este condensador 103 y dice que es de 10 nanofaradios. Entonces ahí sí ya nos da una medida. Vamos a ver este que es de 10 microfaradios, a ver si nos lo alcanza a medir este multímetro. Entonces vamos a ponerlo acá y nos marca 10.7 microfaradios. Con el margen de tolerancia que manejan los componentes, entonces podemos deducir que este condensador está en perfecto estado, está marcando sus 10 microfaradios. Y en este caso podemos hacerlo porque el multímetro tiene la capacidad de marcar microfaradios, no todos tienen esa opción. Entonces si yo coloco una tarjeta de un celular acá, miramos acá en esta parte hay un condensador y lo voy a marcar acá. Entonces lo voy a marcar acá y acá nos da que dice 0.0, no nos quiere medir. Está como un poco aislado. Entonces vamos a mirar por acá otro a ver si nos da la medida. Dice que es de 1.2. Dice 20 microfaradios. 20 microfaradios pero tendríamos que mirar el plano si en realidad es de 20 microfaradios o si está alterado. Bueno, cuando tenemos la facilidad, cuando entonces lo colocamos en la escala de continuidad audible, lo colocamos en la escala de continuidad audible y lo que podemos hacer es tomar una masa en la tarjeta. Podemos tomar esta. Podemos tomar una masa en la tarjeta, todo esto que donde va el blindaje es masa, y podemos comenzar a medir los condensadores de la siguiente manera. Entonces por ejemplo acá tenemos uno, entonces marcamos acá en un lado de sus extremos del condensador y acá al otro lado y no nos da continuidad. Aquí da, no da, no da. Dio, no dio. Si en algún caso nos da continuidad en ambos lados, toca revisar bien ese condensador, bajarlo y medirlo o mirar si hay algo averiado por ahí cerca porque puede haber un corto. Entonces la otra forma es también colocar cada punta en cada extremo del condensador y no debe marcar nada, y al contrario tampoco debe marcar nada. Si nos está marcando ese condensador ahí en la tarjeta, quiere decir que está. Entonces vamos a hacer las mismas medidas con el análogo. Las mismas medidas las vamos a hacer con el análogo. Vamos a mirar estos que están acá más grandecitos. Y acá la aguja subió. Entonces lo que nos indica es que carga y descarga. Pero no debe quedarse arriba ni irse acá a ceros, porque si se va acá a ceros quiere decir que está marcando mal. Entonces tenemos acá otros componentes.
cargó, descargó, pero se baja toda. Si queda en ceros, si se queda así pegada arriba la aguja, quiere decir que hay un corto. Entonces pues les había dicho la importancia de tener los dos multímetros, y les estoy dando aquí las pautas porque es importante tenerlos. Ya es decisión de cada quien si tiene un multímetro. Inclusive yo no lo tengo y estos días lo voy a conseguir, este me lo prestaron. Y es de gran importancia tener ese multímetro para ciertas medidas. Ahorita cuando entremos a ver lo de los transistores se van a dar cuenta lo importante que es tener un multímetro análogo en el taller. Bueno, con esto dejo lo de condensadores, espero que haya quedado bien claro, y vamos a pasar a otro, el componente. Las dudas y preguntas las aclaramos en el chat de WhatsApp y en los diferentes foros de la plataforma. Eso es todo. Vamos a continuar con otro componente electrónico en los siguientes días.